Desde el sonado caso de Gerard Jones Schaefer Jr., conocido como el policía asesino o el ahorcado, hasta el traslado de Derek Chauvin, el ex policía que mató a George Floyd, a una prisión federal por su seguridad, le llevaremos en un viaje en el que nos adentraremos en el oscuro y retorcido mundo de los policías corruptos y las celdas de las prisiones que los albergan. En este video exploramos la pregunta: ¿hasta qué punto es demencial la seguridad de las celdas carcelarias de los policías corruptos? Prepárese para ser cautivado mientras descubrimos los increíbles hechos que rodean las medidas de seguridad implementadas para contener a estos individuos corruptos. Derek Chauvin. No es noticia que el ex policía que mató a George Floyd esté ahora en una prisión federal de Arizona. Derek Chauvin, que cumple condena de más de 20 años por el asesinato de Floyd y la violación de sus derechos civiles, solicitó que se le permitiera cumplir su condena en el FCI Tucson, lo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta que cumplir condena en una prisión federal significa que tendrá que cumplir más tiempo. Todos los expertos jurídicos creen que el FCI Tucson es una prisión segura para un agente de policía. Según la exfiscal federal Neama Rahmani, la razón general es que las prisiones federales tienden a ser más seguras y agradables que las prisiones estatales y las cárceles locales. ¿Es esto cierto? Estamos a punto de averiguarlo. Imagínese esto: un complejo en expansión, enclavado en los áridos paisajes de Arizona, donde el sol abrasador proyecta un resplandor implacable sobre las imponentes vallas y torres de vigilancia. Bienvenido a la Institución Correccional Federal de Tucson, un lugar donde la seguridad alcanza cotas sin precedentes. Desde arriba, FCI Tucson parece un laberinto de hormigón y acero, un laberinto diseñado para mantener a sus habitantes alejados de la sociedad. La prisión está rodeada por múltiples capas de vallas, cada una más formidable que la anterior. Estas vallas no son las típicas de alambrada, no, están reforzadas con acero de alta resistencia, lo que las hace prácticamente impenetrables. Y por si fuera poco, el alambre de espino actúa como elemento disuasorio adicional, una barrera formidable que destrozaría la carne de cualquiera lo bastante insensato como para intentar saltarla. Pero no son solo las barreras físicas las que hacen que FCI Tucson sea tan segura. La prisión está equipada con un sistema de vigilancia de última generación que no deja rincón sin vigilar. Las cámaras de vigilancia, colocadas estratégicamente por todo el centro, ofrecen una visión omnidireccional, captando cada movimiento, cada interacción y cada amenaza potencial. Entre bastidores, un equipo de vigilantes supervisa las cámaras, con los ojos fijos en las pantallas, listos para responder a cualquier indicio de problemas. Son los héroes anónimos de FCI Tucson, los guardianes del orden dentro de estos muros. Sin embargo, las medidas de seguridad de esta prisión no se limitan a las vallas y las cámaras. El perímetro de FCI Tucson está patrullado por guardias armados, cuya presencia vigilante es un recordatorio constante de que la fuga es una empresa inútil. Estos guardias están altamente entrenados y preparados para cualquier situación que pueda surgir. Son la primera línea de defensa, preparados para proteger al público de los peligrosos individuos alojados entre estos muros. Al acercarnos a la entrada de FCI Tucson, nos encontramos con otra capa de seguridad. Una serie de puestos de control y puntos de control de acceso garantizan que solo el personal autorizado pueda entrar en las instalaciones. Todos los vehículos y personas son inspeccionados minuciosamente, sus identidades verificadas y sus intenciones escudriñadas. Una vez dentro, los reclusos son alojados en celdas de seguridad media para 2 personas. Estas celdas están diseñadas para maximizar la seguridad al tiempo que ofrecen una apariencia de comodidad. Los gruesos muros y las puertas reforzadas garantizan que la evasión sea casi imposible. Y con la supervisión constante del personal especializado, cualquier intento de confabulación o fuga se frustra rápidamente. Pero FCI Tucson no es solo una prisión para reclusos varones. También alberga un centro administrativo para delincuentes de ambos sexos. Esta configuración única añade un nivel adicional de complejidad a las medidas de seguridad, ya que el personal debe adaptarse a la dinámica de alojar a personas de distinto sexo, manteniendo un control estricto. Los estrictos protocolos y rutinas diarias del FCI Tucson tienen una doble finalidad. Por un lado, mantienen el orden y la seguridad dentro de la prisión. Por otro lado, proporcionan una estructura y una sensación de normalidad a los reclusos, ofreciéndoles una apariencia de rutina en un entorno que, de otro modo, sería caótico. Detrás de estos muros, las vidas se transforman y las personas tienen la oportunidad de redimirse. Las rutinas diarias y los estrictos protocolos de FCI Tucson no son solo un castigo,
sino también una rehabilitación y la esperanza de una segunda oportunidad. En agosto de 2022, Chauvin decidió que este iba a ser su nuevo hogar y fue trasladado de la prisión estatal de Oak Park Heights al FCI Tucson. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que su presencia entre los muros de la prisión puede haber añadido una capa adicional de complejidad a las medidas de seguridad en vigor, ya que las autoridades tuvieron que navegar por las crecientes tensiones en torno a su caso. Aunque su elección de confinamiento es bastante interesante, cometería una injusticia si no mencionara por qué el exfuncionario fue condenado en primer lugar. Fue el 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, Minnesota, cuando las vidas de George Floyd y Derek Chauvin se cruzaron de una manera que tendría consecuencias de largo alcance. George Floyd, afroamericano de 46 años, se encontró en una situación que acabaría costándole la vida. Derek Chauvin, un agente de policía blanco con un historial de denuncias por mala conducta, era uno de los agentes que respondían a una llamada sobre un billete falso de $20 que se estaba utilizando en una tienda local. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con George Floyd, que estaba sentado en un vehículo aparcado. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convirtió rápidamente en un incidente trágico y espeluznante. Según relatos de testigos y vídeos grabados por transeúntes, la situación se descontroló rápidamente. Cuando los agentes intentaron detener a George Floyd, este se resistió, lo que provocó un forcejeo entre Floyd y los agentes. Fue durante este forcejeo cuando Derek Chauvin tomó la fatídica decisión de hacer un uso excesivo de la fuerza, arrodillándose sobre el cuello de Floyd durante aproximadamente 9 minutos. Las imágenes de vídeo que aparecieron de este incidente causaron conmoción en todo el país, y más allá. Mostraba a George Floyd suplicando por su vida, jadeando y afirmando repetidamente que no podía respirar. Los transeúntes suplicaron a los agentes que liberaran a Floyd y expresaron su preocupación por su bienestar. A pesar de las súplicas de Floyd y de los transeúntes, Derek Chauvin mantuvo su posición, presionando con la rodilla el cuello de Floyd. Este acto de fuerza excesiva tendría consecuencias devastadoras. A medida que pasaban los minutos, el estado de George Floyd empeoraba. No reaccionaba, pero Chauvin seguía presionándole el cuello. No fue hasta que llegaron los paramédicos que Chauvin finalmente retiró su rodilla del cuello de Floyd. Trágicamente, ya era demasiado tarde. George Floyd fue declarado muerto en un hospital cercano. Tras la muerte de Floyd, Chauvin fue detenido y su juicio comenzó el 8 de marzo de 2021 en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin. Fue un juicio muy esperado y seguido de cerca que determinaría el destino del exoficial de policía. La acusación y la defensa presentaron sus casos, y el jurado escuchó las pruebas y los testimonios para llegar a un veredicto. Tras semanas de testimonios y argumentos de ambas partes, el juicio alcanzó su punto álgido el 20 de abril de 2021, cuando el jurado comenzó sus deliberaciones. Tras aproximadamente 10 horas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto unánime. Derek Chauvin fue declarado culpable de los 3 cargos: asesinato no intencionado en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio, satisfacción y un renovado sentido de esperanza en la justicia. El 25 de junio de 2021, Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión por el asesinato de George Floyd. El tribunal lo envía a la custodia del comisionado de correccionales por un periodo de 270 meses. El ex agente de policía de Minneapolis fue ingresado en la prisión de Oak Park Heights, donde permaneció en régimen de aislamiento hasta su traslado en agosto de 2022. Si crees que la institución correccional federal de Tucson es un testimonio de impenetrables medidas de seguridad y estrictos protocolos, estás de suerte, ya que esta es solo una de las muchas prisiones en las que se aloja a policías corruptos. Gerald John Schaefer Jr., descrito por el fiscal Robert Stone como la persona más sexualmente desviada que jamás había conocido, el ex policía Gerald John Schaefer Jr., también conocido como el poliasesino, fue un asesino en serie condenado por el asesinato y mutilación de 2 adolescentes en Port St. Lucie, Florida, en 1972. Schaefer fue condenado a 2 cadenas perpetuas en la prisión estatal de Florida. ¿Por qué se consideró que esta prisión era el lugar de reclusión perfecto para este asesino psicópata? Averigüémoslo. A principios del siglo XX, el estado de Florida necesitaba un centro penitenciario seguro para albergar a su creciente población reclusa. Esta necesidad
llevó a la creación de la prisión estatal de Florida, originalmente conocida como la Granja de la Prisión Estatal, en 1913. Situada en el condado de Union, Florida, esta prisión pronto se convertiría en un símbolo de temor y fascinación. En un principio, la Granja de la Prisión Estatal se diseñó como un lugar en el que los reclusos pudieran trabajar cultivando la propiedad de la prisión. Esta práctica, conocida como arrendamiento de reclusos, era un método habitual en muchas prisiones de la época. Los reclusos eran utilizados como mano de obra barata, a menudo sometidos a duras condiciones y largas horas de trabajo. Sin embargo, en 1923, la prisión estatal de Florida dio un paso importante en su evolución. Se abolió la práctica del arrendamiento de reclusos, lo que marcó un punto de inflexión en la historia de la prisión. A partir de ese momento, la atención se centró en crear un entorno más seguro y controlado para los reclusos. A lo largo de los años, la prisión estatal de Florida sufrió diversos cambios y ampliaciones para mejorar sus medidas de seguridad. En 1955, la construcción de la Unidad Este transformó la prisión en una institución más moderna y formidable. Esta nueva unidad se convertiría más tarde en la nueva Florida State Prison, mientras que el emplazamiento original fue rebautizado como Union Correctional Institution. La institución Correctional Union, tal y como se encuentra hoy en día, es un testimonio del compromiso de la prisión de proporcionar un entorno seguro, tanto para el personal como para los reclusos. Con una capacidad máxima de 2.172 reclusos, varones adultos, con distintos niveles de seguridad, es una de las prisiones más grandes del sistema de Florida. Cuando se trata de seguridad, la prisión estatal de Florida no deja piedra sin remover. Esta institución ha puesto en marcha una amplia gama de medidas para garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Uno de los elementos clave del sistema de seguridad de la prisión es su personal, altamente capacitado y dedicado. Los funcionarios de prisiones de la Florida State Prison reciben una formación rigurosa para hacer frente a los retos específicos que plantea el trabajo en un centro penitenciario. Están equipados con las habilidades y conocimientos necesarios para mantener el orden, hacer cumplir las normas y responder a cualquier amenaza potencial para la seguridad. Para complementar los esfuerzos del personal, la prisión estatal de Florida ha desplegado avanzados sistemas de vigilancia en todas sus instalaciones. Las cámaras de videovigilancia, estratégicamente situadas, proporcionan una vigilancia constante del recinto penitenciario, sin dejar ningún punto ciego. Esto permite detectar rápidamente cualquier actividad sospechosa o posible violación de la seguridad. Además de la vigilancia, la prisión ha implantado estrictas políticas de visitas para impedir el acceso no autorizado. Los visitantes son sometidos a minuciosos procedimientos de control, que incluyen comprobaciones de identificación y registros, para garantizar que no se introduce en el centro ningún contrabando ni artículo no autorizado. Este estricto enfoque ayuda a mantener la integridad de las medidas de seguridad de la prisión. Además, la Florida State Prison ha establecido una serie de protocolos de seguridad para evitar fugas. Se realizan recuentos periódicos de todos los reclusos para garantizar que nadie se escape. Los movimientos de los reclusos se regulan cuidadosamente, con restricciones para impedir el acceso no autorizado a determinadas zonas de la prisión. Las vallas y barreras de seguridad refuerzan aún más el perímetro, dificultando enormemente que nadie traspase los límites de la prisión. Para aumentar la eficacia de las medidas de seguridad, la prisión estatal de Florida cuenta con una unidad K-9 especializada. Estos perros altamente adiestrados son capaces de detectar drogas, armas y otros tipos de contrabando. Sus agudos sentidos y su lealtad inquebrantable los convierten en un activo inestimable para mantener un entorno seguro dentro de la prisión. El compromiso de la prisión estatal de Florida con la seguridad va más allá de su infraestructura física. La institución ha puesto en marcha programas de formación exhaustivos para su personal, centrados en la gestión de crisis, la resolución de conflictos y la respuesta ante emergencias. Esto garantiza que la prisión esté bien preparada para hacer frente a cualquier situación que pueda surgir. Aunque la prisión estatal de Florida es conocida por sus estrictas medidas de seguridad, no ha estado exenta de problemas e incidentes notables a lo largo de su historia. Analicemos algunos de estos incidentes que han puesto a prueba los protocolos de seguridad de la prisión. Uno de los incidentes más tristemente célebres de la historia de la prisión se produjo en la década de 1970, cuando el famoso asesino en serie Ted Bundy fue encarcelado en la prisión estatal de Florida. Bundy
conocido por sus atroces crímenes y su capacidad para fugarse, suponía un importante riesgo para la seguridad. A pesar de los esfuerzos de la prisión, Bundy consiguió escapar del centro, no una, sino 2 veces. Estas audaces fugas pusieron de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante y reforzaron la importancia de mantener un entorno seguro. Otro recluso notable que puso a prueba la seguridad de la prisión fue Gary Ray Bowles, también conocido como el asesino de la I-95. Bowles, un asesino en serie que tenía como objetivo a hombres homosexuales a lo largo del corredor de la Interestatal 95, fue condenado a muerte y alojado en la prisión estatal de Florida. Su presencia supuso un reto único para la prisión, que tuvo que garantizar la seguridad tanto de Bowles como de otros reclusos que pudieran haber sido objetivo suyo. Las medidas de seguridad de la prisión se pusieron a prueba para gestionar los riesgos asociados al alojamiento de un individuo tan peligroso. A lo largo de los años, la prisión estatal de Florida ha adaptado y mejorado continuamente sus medidas de seguridad en respuesta a estos retos. Los incidentes y desafíos a los que se ha enfrentado han servido como valiosas lecciones que han llevado a la aplicación de protocolos más estrictos y a la mejora de la formación del personal. A pesar de estos retos, la prisión estatal de Florida sigue comprometida con su misión de mantener un centro penitenciario seguro. La dedicación de su personal, la implantación de sistemas de seguridad avanzados y la evaluación y mejora continuas de los protocolos garantizan que la prisión siga siendo una institución formidable. No es de extrañar que Schaefer fuera enviado a esta prisión en primer lugar. Nacido el 26 de marzo de 1946 en la tranquila ciudad de Neenah, Wisconsin, la vida de Schaefer estuvo marcada por la agitación y la inestabilidad. Los frecuentes traslados de la familia, el alcoholismo de su padre y los abusos verbales de este contra su mujer y sus hijos crearon un ambiente tóxico que tendría un impacto duradero en el joven Gerard. Al crecer, Schaefer encontró consuelo en la naturaleza y las actividades al aire libre. Desarrolló un gran interés por explorar la naturaleza y a menudo pasaba horas solo en el bosque. Sin embargo, bajo su aparente inocencia, empezaron a aflorar oscuros deseos. Al entrar en la adolescencia, las fantasías de Schaefer dieron un giro inquietante. Desarrolló fantasías eróticas con mujeres y se obsesionó con el sadomasoquismo y el bondage. Estos retorcidos deseos se manifestarían más tarde en sus horribles crímenes. En junio de 1972 se unió al departamento del sheriff del condado de Martin como ayudante del sheriff. Apenas un mes después de ser policía, Schaefer cometió su primer asesinato en julio de 1972. Sus primeras víctimas conocidas fueron 2 autoestopistas adolescentes llamadas Nancy Ellen Trotter y Paula Sue Wells. Las atrajo a su vehículo con el pretexto de ofrecerles un viaje. Tras llevar a las incautas chicas a un bosque remoto, Schaefer las ató y amordazó, sometiéndolas a indecibles actos de tortura. Pero el destino intervino cuando un mensaje urgente de radio interrumpió su sádico ritual. Obligado a abandonar temporalmente a las chicas, Schaefer nunca previó lo que ocurriría a continuación. A pesar de sus ataduras, Nancy y Paula consiguieron liberarse de las garras de su captor. En un intento desesperado por sobrevivir, se abrieron paso a través del denso bosque con el corazón palpitante de miedo. Finalmente, se pusieron a salvo y denunciaron su terrible experiencia a la policía. Las autoridades no tardaron en abrir una investigación sobre las denuncias de las niñas. Sus testimonios mostraron un cuadro espeluznante de la naturaleza sádica de Schaefer y su afición a infligir dolor. La comunidad quedó conmocionada al enterarse de que uno de los suyos, un agente de la ley de confianza, era capaz de cometer actos tan atroces. A medida que se desarrollaba la investigación, empezaron a aparecer pruebas más inquietantes. En septiembre de 1972 se descubrieron los cadáveres de 2 amigas, Susan Carol Place y Georgia Marie Jessup, y poco después se descubrieron otros cadáveres por todo el estado. La horripilante forma en que fueron jalados conmocionó a la comunidad y no dio lugar a dudas de que un asesino en serie andaba suelto. El testimonio del médico forense reveló el espantoso grado de sufrimiento de las víctimas. Sus cuerpos mostraban signos de tortura y mutilación, confirmando la naturaleza sádica de los crímenes de Schaefer. La presencia de fibras de ropa, el conjunto de piezas de joyería y el hecho de que las víctimas estuvieran suspendidas de las ramas de un árbol se sumaron a las crecientes pruebas en su contra. En un giro sorprendente, se presentó como prueba un manuscrito escrito por el propio Schaefer, titulado «Cómo ejecutar correctamente a las mujeres»,
Detallaba sus retorcidos métodos y ofrecía una visión escalofriante de la mente de un asesino trastornado. El manuscrito también sirvió como inquietante testimonio de la depravación de Schaefer. Durante todo el juicio, Schaefer mantuvo su inocencia, pero el peso de las pruebas era abrumador. La acusación presentó pruebas físicas y circunstanciales, así como testimonios de supervivientes que habían logrado escapar de sus garras. La defensa intentó desacreditar el testimonio de los testigos y plantear dudas sobre la cronología de los asesinatos, pero sus esfuerzos se quedaron cortos. Tras horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto: culpable. Schaefer fue condenado a 2 cadenas perpetuas concurrentes, lo que garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. Sin embargo, su reino del terror estaba lejos de terminar. Mientras estuvo encarcelado en la prisión estatal de Florida, Schaefer siguió atormentando las pesadillas de quienes se cruzaban en su camino. Mantenía su inocencia, pero sus actos hablaban más que sus palabras. Entre rejas, escribía historias de ficción sobre asesinatos que revelaban aún más las profundidades de su mente perturbada. Pero la justicia acabaría alcanzando a Gerard John Schaefer Jr., ya que el universo tenía un retorcido sentido del humor. En diciembre de 1995, encontró un final digno al ser apuñalado hasta la muerte por un compañero de prisión Llamado Vincent, Faustino Rivera. La prisión del estado de Florida, quizá una de las más seguras en las que podía estar, fue el lugar donde el hombre que había aterrorizado tantas vidas encontró finalmente su horripilante destino. Theodore Dyer. En diciembre de 2013, Theodore Dyer, exagente de policía del aeropuerto del condado de Muskegon, fue declarado culpable de agresión criminal en primer grado a una niña de 9 años. Fue condenado a entre 25 y 50 años de prisión, que cumpliría en el centro penitenciario de Saginaw, en el municipio de Tittabawassee, Michigan, considerado uno de los más seguros del estado. Por desgracia, allí acabaría su vida. En primer lugar, profundicemos en la seguridad de esta prisión y en por qué se consideró que Dyer cumpliría allí su condena. En el corazón del municipio de Tittabawassee, Michigan, se encuentra el imponente Saginaw Correctional Facility, SRF, una prisión que se ha convertido en sinónimo de seguridad y encarcelamiento. Para comprender realmente el nivel de seguridad que posee este centro, primero debemos adentrarnos en su historia y construcción. El correccional de Saginaw abrió sus puertas en 1993, marcando una nueva era en el enfoque del Departamento Correccional de Michigan sobre el alojamiento de reclusos varones adultos. Desde su creación, el centro se ha dedicado a proporcionar un entorno seguro, tanto para el personal como para los reclusos. Con una impresionante extensión de 43 acres, el centro penitenciario de Saginaw consta de 11 edificios principales, cada uno de los cuales cumple una función específica dentro del complejo. Estos edificios están meticulosamente diseñados para garantizar el buen funcionamiento del centro, manteniendo al mismo tiempo el máximo nivel de seguridad. Dentro del extenso complejo hay 7 unidades de alojamiento dedicadas a alojar a los reclusos varones. Estas unidades están estratégicamente diseñadas para atender a reclusos de distintos niveles de seguridad. 3 de ellos están destinados a reclusos de nivel Zegunos, que suponen un riesgo menor para la comunidad. Otras 3 unidades están destinadas a reclusos de nivel Krasto, considerados de mayor riesgo y que requieren medidas de seguridad más estrictas. Por último, hay una unidad diseñada específicamente para los reclusos de nivel IMA, que se acercan al final de sus condenas y se preparan para su reinserción en la sociedad. La segregación de los reclusos, en función de su nivel de seguridad, es crucial para mantener el orden y garantizar la seguridad, tanto de los reclusos como del personal. Al separar a los reclusos en función de sus factores de riesgo, el centro penitenciario de Saginaw puede gestionar eficazmente la diversa población que alberga. Pero no solo el tamaño y el número de edificios contribuyen a la seguridad del centro. El centro penitenciario de Saginaw está equipado con una serie de avanzadas medidas de seguridad que refuerzan aún más sus defensas. Uno de los componentes clave del sistema de seguridad del centro penitenciario de Saginaw es el uso de avanzados sistemas de detección electrónica. Estos sistemas están colocados estratégicamente por todo el centro, vigilan constantemente la actividad de los reclusos y alertan al personal de cualquier intento de movimiento no autorizado o contrabando. Gracias al empleo de tecnología punta, el centro puede detectar rápidamente posibles fallos de seguridad y tomar las medidas oportunas. El perímetro está rodeado de vallas dobles,
rematadas con alambre de espino, que actúan como barrera física para disuadir los intentos de fuga. Estas vallas están vigiladas continuamente por cámaras de vigilancia, lo que garantiza la rápida detección de cualquier infracción y la adopción de las medidas oportunas. Las cámaras de circuito cerrado de televisión, CCTV, también desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la seguridad en el centro penitenciario de Saginaw. Estas cámaras están situadas estratégicamente para proporcionar una cobertura completa del centro, lo que permite al personal vigilar el comportamiento de los reclusos en tiempo real. La vigilancia constante actúa como elemento disuasorio de posibles conductas indebidas y garantiza que cualquier actividad sospechosa se aborde con prontitud. Además de las medidas de seguridad física, el centro penitenciario de Saginaw emplea vehículos patrulla armados para patrullar el perímetro. Estos vehículos actúan como elemento disuasorio visible para posibles fugitivos y proporcionan una capacidad de respuesta rápida en caso de emergencias. El centro penitenciario de Saginaw confía en la dedicación y vigilancia de sus funcionarios de prisiones. Estos funcionarios reciben una formación rigurosa para desarrollar las habilidades necesarias para mantener el orden y la seguridad dentro del centro. Son responsables de realizar patrullas regulares, vigilar el comportamiento de los reclusos y responder a cualquier incidente que pueda surgir. Los funcionarios de prisiones desempeñan un papel vital en el funcionamiento diario del centro. Están formados para identificar signos de posibles amenazas a la seguridad, como la actividad de bandas o el contrabando. Con su presencia y su enfoque proactivo, contribuyen a disuadir las conductas indebidas y a mantener un entorno seguro tanto para el personal como para los reclusos. Para mejorar aún más la seguridad, el centro penitenciario de Saginaw emplea un sistema de protocolos y procedimientos estrictos. Estos protocolos rigen diversos aspectos de la vida en prisión, como los movimientos de los reclusos, las visitas y el manejo del contrabando. Mediante el cumplimiento de estos protocolos, el centro se asegura de que todas las actividades que se realicen dentro de sus muros se lleven a cabo de forma controlada y segura. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de mantener un entorno seguro. Un centro seguro no solo protege a la comunidad de posibles daños, sino que también proporciona a los reclusos una sensación de seguridad y estabilidad. Al crear un entorno libre de violencia e intimidación, el centro penitenciario de Saginaw promueve la rehabilitación y la reinserción satisfactoria de los reclusos en la sociedad. A pesar de esta seguridad de alto nivel, es casi imposible que policías corruptos como Theodore Dyer estén completamente a salvo de ataques, especialmente porque estaba preso por un delito cometido contra un niño. En junio de 2013, su vecina sorprendió al expolicía de 67 años agrediendo sexualmente a su hija de 9 años y llamó a la policía. Las autoridades, armadas con pruebas irrefutables, le acusaron de conducta sexual delictiva en primer grado con un menor. Theodore Dyer, un hombre que antes se había ocultado a plena vista, se enfrentaba ahora a las consecuencias de sus monstruosos actos. El juez, reconociendo la gravedad de los delitos, dictó una sentencia que garantizaría que Dyer nunca volvería a caminar libremente entre la sociedad. Fue condenado a pasar entre 25 y 50 años entre rejas, un castigo acorde con la magnitud de sus crímenes, y así, en enero, Theodore Dyer comenzó su viaje al corazón del sistema penitenciario. El correccional de Saginaw se convirtió en su nuevo hogar, pero poco sabía Dyer que su estancia en prisión no sería ni mucho menos pacífica. Los rumores sobre sus delitos resonaban por los pasillos y llegaban a oídos de un hombre que acabaría convirtiéndose en su compañero de celda, Stephen D. Sandison. Sandison, que ya cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por una condena anterior por asesinato, tenía que enfrentarse a sus propios demonios. El peso de sus acciones pasadas ya había sellado su destino, pero la presencia de Theodore Dyer encendería un fuego en su interior que provocaría un impactante giro en los acontecimientos. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, las tensiones entre Dyer y Sandison empezaron a aumentar. Las incesantes fanfarronadas de Dyer sobre sus atroces actos como pederasta se convirtieron en una fuente constante de tormento para Sandison. Las paredes de la celda que compartían se convirtieron en una olla a presión, lista para explotar en cualquier momento. Y explotó. Sandison. La razón por la que lo maté fue porque era un pederasta. ¿Pero de hecho lo mató? Sandison. Oh, claro. Abogado. ¿Y tenía intención de hacerlo? Sandison. Claro que sí. Aquel fatídico día de octubre, la ira de Sandison alcanzó su punto de ebullición. En un ataque de ira, Sandison golpeó a Dyer, dejándolo inconsciente.
con una retorcida determinación, utilizó los propios cordones de los zapatos de Dyer como arma, apretándolos alrededor de su cuello hasta que la vida se drenó de su cuerpo. Juez: ¿cómo desea el segundo cargo de asesinato en segundo grado? ¿Culpable? Sandison: sí, señor. Juez: ¿y lo hace libre y voluntariamente? Sandison: sí, juez. ¿Lo hace porque es culpable? Sandison: sí, señor. La muerte de Dyer sirvió como crudo recordatorio de los peligros que existen dentro del sistema penitenciario, especialmente hacia los policías corruptos, que a menudo no se libran tan fácilmente como otros. David Carrick. Detenido en 2021, David Carrick, exagente de policía que trabajó para la Policía Metropolitana, se declaró culpable de múltiples cargos de violación, todos ellos ocurridos entre 2002 y 2021. En 2023 fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Belmarsh. Sin embargo, apuesto a que no sabía que le esperaba una pesadilla en esta prisión. La prisión HM Belmarsh, situada en Thamesmead, al sureste de Londres, es una prisión masculina de categoría A, conocida por sus casos de gran repercusión, especialmente los relacionados con la seguridad nacional. Entre sus muros se encuentra la Unidad de Alta Seguridad, HSU, una prisión dentro de otra prisión, donde se alojan algunos de los presos más peligrosos de Gran Bretaña. Con su muro de hormigón de 6 metros de altura y sus puertas con mando a distancia, la HSU es un lugar de aislamiento y medidas de seguridad extremas, que alberga 48 celdas individuales. La prisión de HM Belmarsh se estableció en el emplazamiento este del antiguo Arsenal Real de Woolwich y entró oficialmente en funcionamiento el 2 de abril de 1991. Su proximidad estratégica al Tribunal de la Corona de Woolwich hace que sea un lugar conveniente para los juicios de alto perfil, aunque la prisión de Belmarsh se considera de alta seguridad, ya que alberga a presos considerados una amenaza nacional. A diferencia de los otros centros penitenciarios mencionados, las condiciones en su interior distan mucho de ser cómodas, lo que la convierte en uno de los peores lugares para enviar a un recluso. La prisión de Belmarsh es un lugar donde el aislamiento y las privaciones son la norma. Las celdas, ya sean compartidas o individuales, ofrecen poco respiro a los reclusos. Más del 60% de las celdas son compartidas, lo que deja a los reclusos con un espacio personal y una intimidad mínimos. El 40% restante son celdas individuales, que proporcionan una pequeña apariencia de soledad en un entorno abarrotado. En estos espacios confinados, los reclusos carecen de las comodidades básicas. La ausencia de camas, retretes, lavabos y acceso al agua es un crudo recordatorio de la dura realidad de la vida entre rejas. Los reclusos deben adaptarse a estas condiciones y encontrar la manera de sobrellevar la falta de confort y comodidad. No es de extrañar que el agente corrupto David Carrick fuera enviado aquí a cumplir su condena, lo que aumenta aún más su castigo. Tras un breve paso por el ejército británico, Carrick se dedicó a hacer cumplir la ley, ingresando en la Policía Metropolitana en 2001. Nadie sabía que tras su uniforme y su placa acechaba una siniestra oscuridad. En 2002, Carrick fue acusado de malos tratos domésticos, lo que dio lugar a una investigación por parte de sus jefes. La Policía Metropolitana se tomó en serio estas acusaciones e inició una investigación exhaustiva sobre la conducta de Carrick. Las acusaciones mostraban la inquietante imagen de un hombre que utilizaba su posición de poder para ejercer el control e infligir daño. Tanto la Policía Metropolitana como otros cuerpos policiales británicos recibieron múltiples quejas sobre el comportamiento de Carrick. Estas denuncias alertaron y deberían haber sido motivo de preocupación. Sin embargo, a pesar de las crecientes pruebas en su contra, Carrick consiguió eludir graves consecuencias. El sistema no reconoció el peligro que representaba Carrick y le permitió continuar su carrera como policía armado en el equipo de protección parlamentaria y diplomática desde 2009. Esta inacción tuvo consecuencias devastadoras para las víctimas que más tarde sufrirían a manos de Carrick. En 2021 salió a la luz la espantosa verdad sobre el agente David Carrick. Una valiente mujer denunció que había sido violada por Carrick. Esta revelación marcó el principio del fin de Carrick y puso en marcha una serie de acontecimientos que sacarían a la luz todo el alcance de su depravación. Utilizando aplicaciones de citas en redes sociales como Badoo y Tinder, el exagente se aprovechó de múltiples mujeres, manipulando su confianza, inflando su importancia y desarrollando relaciones abusivas que dejaron traumatizadas a sus víctimas. Sus crímenes incluyeron violación, detención ilegal, asalto indecente, intento de violación, comportamiento coercitivo y controlador, y mucho más. La casa de Carrick en Stevenage, Hertfordshire, se convirtió en una casa de los horrores,
un lugar donde las pesadillas se hacían realidad. Encerraba a las mujeres en armarios, dejándolas desnudas y vulnerables. A veces, utilizaba un látigo como arma contra sus víctimas y controlaba todos los aspectos de sus vidas, dictando lo que vestían, cuándo y qué comían, e incluso dónde dormían. En algunos casos, les prohibía comer, dominando por completo su existencia. Finalmente, fue detenido, y la vista de su sentencia, que tuvo lugar en el Tribunal de la Corona de Southwark en febrero de 2023, fue un momento de ajuste de cuentas para Carrick. La jueza, la señora Chima Grube, dirigió un poderoso mensaje a Carrick y al mundo. Describió los crímenes que cometió contra sus víctimas, sin dejar lugar a dudas sobre la gravedad de sus actos. Finalmente, Carrick fue condenado a 36 cadenas perpetuas, con una pena mínima de 30 años más, 239 días. Esto hace un total de 36 cadenas perpetuas, el plazo mínimo que tendrá que cumplir. Antes de que la Junta de Libertad Condicional pueda pensar en liberarte, es de 30 años y 239 días. Esto significa que debe cumplir ese tiempo en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. La decisión del tribunal fue un testimonio de la gravedad de sus delitos y del impacto duradero que tuvieron en sus víctimas. Las supervivientes, fortalecidas por la condena de Carrick, también buscaron justicia más allá de la sala del tribunal. 6 de ellas manifestaron su intención de demandar a la policía metropolitana por vulnerar sus derechos humanos al no investigar adecuadamente las acusaciones contra Carrick. Sus acciones pretendían que la institución rindiera cuentas de sus fallos. La Oficina Independiente de Conducta Policial, EOPC, por sus siglas en inglés, puso en marcha una investigación sobre el modo en que la Policía Metropolitana y la Policía de Wiltshire tramitaron las denuncias contra Carrick. El objetivo era descubrir cualquier problema sistémico que hubiera permitido que los delitos de Carrick pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Las revelaciones en torno a los delitos de Carrick tuvieron un profundo impacto en la confianza pública en la policía. Muchos pidieron una comisión real para abordar los problemas sistémicos y restablecer la confianza en las fuerzas del orden. La necesidad de transparencia, responsabilidad y cambio cultural en la policía se hizo más patente que nunca. David Carrick ingresó en la prisión de Belmarsh, donde cumpliría su condena. Se tratara o no de un acto deliberado de castigo, lo más importante era que por fin se había hecho justicia a sus víctimas. Desde vallas de alambre de espino hasta sistemas de vigilancia de última generación, la seguridad de estas prisiones no deja piedra sin remover cuando se trata de mantener bien encerrados a sus reclusos, especialmente a los policías corruptos que ahora tienen que llamar hogar a estas instalaciones. Si este vídeo te ha parecido fascinante, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más como este.